Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la unidad uno del curso de análisis orgánico. En la unidad uno vamos a trabajar la parte de la introducción al análisis orgánico. Está compuesta de dos fases. En la primera fase es un trabajo colaborativo que tiene dos partes. La primera parte de ese trabajo colaborativo son algunos aportes que deben hacer de forma individual. En el entorno de aprendizaje colaborativo van a encontrar dos foros, uno para los aportes individuales y otro para los aportes grupales. En los aportes individuales deben realizar una consulta acerca de los principios químicos, instrumentación y aplicaciones de los diferentes métodos de separación de compuestos orgánicos. Una vez realizada esta consulta, deben realizar un mapa conceptual con la información más importante, más relevante de dicha consulta y deben publicar esta información en el foro de aportes individuales. Les voy a pedir el favor que no esperen hasta la última fecha de entrega de la actividad para realizar sus aportes. Recuerden que tienen plazo de realizar estos aportes hasta el 18 de septiembre. En cuanto a la interacción grupal, entonces van a encontrar un foro adicional donde tiene como título interacción grupal y allí deben realizar los aportes del punto 4 y el punto 5 de la guía de actividades. En el punto 4 deben resolver un cuestionario. La primera pregunta de este cuestionario se trata de la composición porcentual, fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces van a tener un ejercicio donde les proporcionan la composición porcentual de una sustancia desconocida y ustedes deben encontrar la fórmula empírica y la fórmula molecular de esa sustancia desconocida. Debemos tener en cuenta algunos conceptos para desarrollar este ejercicio. La primera es la definición de la fórmula empírica. Recuerden que la fórmula empírica de una sustancia hace referencia a la proporción de los átomos que se encuentran dentro del compuesto. Por ejemplo, si yo digo que la fórmula empírica de un compuesto es CH, estaría diciendo que hay un átomo de carbono por cada átomo de hidrógeno. Es simplemente la proporción en la cual se encuentran los átomos dentro del compuesto, en ese caso uno a uno. En el caso de la fórmula molecular, allí sí se debe dar la información completa de la composición de la sustancia. Entonces, daríamos la cantidad y el tipo de átomos que tiene el compuesto. Les voy a mostrar un ejemplo del ejercicio que deben desarrollar. Dice, hallar la fórmula molecular y empírica de un compuesto desconocido con una masa de 127 gramos por mol y una composición porcentual de porcentaje de carbono 37,8, porcentaje de hidrógeno 6,4 y porcentaje de cloro 55,8. Lo primero que debemos hacer es asumir que tenemos 100 gramos de la sustancia. Si tenemos 100 gramos de la sustancia, quiere decir que vamos a tener 37,8 gramos de carbono, 6,4 gramos de hidrógeno y 55,8 gramos de cloro. Si ya tenemos el dato de gramos, de la cantidad de masa que tenemos de cada uno de los elementos dentro del compuesto, podemos pasar ese dato de gramos a moles. La conversión de gramos a moles se hace dividiendo por el peso atómico o la masa atómica que encontramos en la tabla periódica para cada uno de los elementos. Si buscamos en la tabla periódica la masa del carbono, encontramos que es igual a 12. Entonces tomamos el 37,8 y lo dividimos en 12. En el caso del hidrógeno, la masa atómica es 1, entonces dividimos 6,4 en 1. Y en el caso del cloro, la masa atómica es 35,4. Dividimos 55,8 en 35,4. Aquí vemos los resultados de las divisiones. Para poder hallar la fórmula empírica debemos relacionar la composición de los tres elementos dentro del compuesto, para lo cual vamos a dividir en el menor número de este resultado
todos los valores encontrados. En este caso, la división del cloro nos dio el menor valor, que es 1,576. Entonces tomamos ese 1,576 y lo utilizamos para dividir todos los valores hallados anteriormente. Al realizar estas divisiones encontramos unos números enteros. Aquí, después de estos números, encontramos 2,00 algo. Siempre deben dar aproximadamente enteros. Entonces, en el caso del carbono, el número es 2, en el caso del hidrógeno 4 y en el caso del cloro 1. Eso quiere decir que nuestra fórmula empírica es C2H4 cloro 1. Esa es la fórmula empírica de nuestra sustancia desconocida. Para poder hallar la fórmula molecular, entonces necesitamos dos datos. La masa de la fórmula molecular, que nos la dan en el ejercicio, que nos dice que es 127 gramos por mol, y la masa de la fórmula empírica. Como ya conocemos la fórmula empírica, podemos hallar su masa. Tomamos cada uno de los elementos que forman la fórmula empírica y buscamos de nuevo la masa atómica de cada uno de los elementos, entonces carbono 12, hidrógeno 1, cloro 35,4 y lo multiplicamos por el número de átomos presentes en la fórmula empírica. En el caso del carbono tenemos 2 átomos, en el caso del hidrógeno tenemos 4 y en el caso del cloro tenemos 1 átomo. Realizamos la multiplicación y sumamos la cantidad de masa de cada uno de los elementos para tener el total de la masa de la fórmula empírica, que es 63,4. Entonces 24 más 4 más 35,4 nos da como resultado el 63,4, que es la masa de la fórmula empírica. Luego necesitamos evaluar cuántas veces está nuestra fórmula empírica en nuestra fórmula molecular. Entonces tomamos el valor de 127 y lo dividimos en 63,4, encontrando como resultado 2. Ese número 2 lo multiplicamos por los valores que están en cada una de las cantidades de los átomos de la fórmula empírica. Nos quedaría entonces la fórmula molecular de la siguiente manera. 2 por 2, 4, para un total de 4 carbonos. 4 por 2, 8, para un total de 8 hidrógenos. Y 2 por 1, 2, para un total de 2 cloros. Entonces nuestra fórmula molecular sería C4H8Cl2. Este es un ejemplo muy similar a lo que tienen que desarrollar en la guía de actividades. Muchas gracias por su atención.